hablamos de que había una etapa donde las células crecen en su tamaño para duplicar los cromosomas, la segregación de los cromosomas y la división celular, tanto de la división del núcleo como del citoplasma. Y que esa fase... ¿ah? Ay, puntero, ¿verdad? Sí, sí. Ah, ok. Y entonces conversamos también de que la fase que tarda más en todo el proceso de proliferación está desde lo que sería el crecimiento y la división, y lo que es el crecimiento celular y la síntesis de ADN. Hablamos de las diferentes fases que tiene el ciclo celular, que tenemos la primera interfase que está subdividida en la fase G1, S y G2. Hablamos también que la fase M, que está compuesta por lo que era la mitosis y la citocinesis. Disculpe, ¿no se está viendo la pantalla? ¿No se está viendo la pantalla? No. No. Entra tú a ver si lo ves por el teléfono. ¿Ahora? No. No. Todavía no, profe. Pero es que ahorita lo habíamos visto, habíamos hecho la prueba y ustedes estaban viéndola. Vamos a ver. El chat, compartir. ¿Será otra vez volver a compartir? ¿Ahora? Sí. Ahora sí, ahora sí. La presentación. Ahora sí. Ok. ¿Y ellos? Sí. Ok, también habíamos hablado, bueno, que la fase G1 es donde hay un mayor aumento de crecimiento de las células y para aumentar el contenido de organelos celulares. También estaba la fase S, okay, donde hay un aumento de la replicación de los cromosomas y la fase G2, que también habíamos conversado del aumento del crecimiento y contenido. Y también donde ocurre también la rectificación del ADN luego de la síntesis de la misma y, bueno, todo el proceso de división nuclear, por el proceso de mitosis, la división del citoplasma por medio del proceso de citocinesis, ¿no? Y, bueno, que si este proceso no se da, bueno, hay una fase que es la fase G0, donde las células están en un estado quiescente. ¿Recuerdan algo sobre la regulación de la proliferación celular? Ok, esta era dada por unos complejos que son con proteínas de ciclina, con quinasas de ciclinas dependientes. Este es un complejo que regula en diferentes etapas del ciclo celular. Hablamos de la de G1, la fase G2 y la N. Bueno, para ir a mayor detalle, vamos a continuar, que cómo es la actividad y la expresión de cada uno de estos componentes celulares. En una célula madura, una vez que se inicia este proceso de proliferación, viene por las diferentes, o sea, viene impulsado por los diferentes complejos de ciclina. Estas ciclinas, nosotros en la clase pasada habíamos hablado de que había unos complejos de ciclinas llamadas S, desde la fase G1, S, y de ya estas vamos a irlas describiendo en cada una de esas etapas. Entonces, para iniciar este ciclo, inicia con una que es como el start, es el inicio, una vez que recibe señales de su microambiente o el exterior celular, que es la ciclina D. Una vez formado este complejo, induce que se dé las señales y esas señales van a promover lo que sería la desactivación del retinoblastoma. En la clase pasada yo también les había hablado del punto R, que era el que daba la decisión si se daba o no el ciclo celular. Ese punto R es la proteína retinoblastoma, que lo que hace es reprimir
factor de transcripción E2F que evita la transcripción de genes que están implicados en el ciclo celular, y entre ellos es la siguiente ciclina de la fase, que es la de ciclina E. Este proceso es dado por una hiperfosforilación para poder quitar este represor y que se dé que continúe ese ciclo celular. Una vez entrada la transcripción de la ciclina E y formando su complejo, sigue este proceso del ciclo celular y inactiva lo que es el complejo promotor de anafase, que en la clase pasada le hablé que había un complejo que evitaba la degradación, que promovía la degradación de las ciclinas una vez que se daba el ciclo celular. Ese complejo es el complejo promotor de anafase, que lo que hace es evitar o que degrada las ciclinas para que el proceso del ciclo celular se retraiga. Entonces, la ciclina E lo que hace es inhibir a este complejo para evitar que se degraden las ciclinas A, que son las que promueven que se lleve a cabo la síntesis del ADN en el núcleo y así poder completar todas la síntesis del ADN y poder formarse las cromatidas más adelante. Siguiendo este proceso, que se promueve la progresión de las fases S, es dada por ella, por la ciclina A, y posteriormente se lleva a cabo lo que sería la ciclina D, que es la que impulsa la separación de las cromatinas hermanas. Esto ocurre entre la fase anafase y metafase, que habíamos conversado también que había un complejo de ciclinas que se llevan a cabo. Todo este proceso viene controlado por sus inhibidores. Estos inhibidores, unos se llevan a cabo por unos inhibidores que bloquean la unión del complejo ciclina con las quinasas dependientes de ciclina. Y estos principalmente están en las ciclinas D, que son las que le dan el comienzo, es decir, que evitan que ese complejo se forme entre la ciclina D y su quinasa para darle el start o el inicio a este ciclo celular. Pero también hay otros tipos de inhibidores de ciclina, que es los que una vez se ha formado este complejo, para ya darle parada a cada uno de estos complejos, están los que inhiben la actividad quinasa, es decir, que evitan el proceso, la transducción o la fosforilación de estos complejos para dar las señales intracelulares y que siga este proceso. Estos se dan principalmente en la etapa G1, cuando se produce el complejo ciclina E con su quinasa, y en la ciclina, cuando se da en la fase de la síntesis de ADN, que es la ciclina A con su quinasa dependiente. Ahora, esto ocurre en una célula madura, cuando, como lo podemos ver en este gráfico superior derecho, en la parte superior vemos cómo estas se producen en cada una de las fases del ciclo, pero esto cambia cuando es una célula inmadura, es decir, por lo menos en una célula pluripotente, en la cual la ciclina D está disminuida y constantemente se producen las dos, tanto la ciclina E como la ciclina A, es decir, que la fase G1, recuerdan que yo le había comentado que una célula indiferenciada tiene una fase G1 muy disminuida y prácticamente la fase G2 es inexistente o casi ni se presenta. En este caso, podemos observar en las líneas azul y anaranjadas representadas por los complejos ciclinas E y A, siempre están dadas de forma continua, no son periódicas como ocurre en una célula madura. Por lo cual,
En el caso de la en vista de esto, de esta continua expresión de este complejo ciclina E y con su quinasa dependiente, hay una hiperfosforilación y por eso el retinoblastoma se mantiene inactivado. Es decir, no hay punto de parada en el ciclo celular y este se ve continuamente. Hay también otras proteínas que mantienen inhibidos los inhibidores que estarían haciendo la parada o lo que sería el control de la síntesis de la fase S, así como también la que impulsa esta síntesis. Entonces, como es el P27 y la ciclina, el complejo promotor del cumplen ese rol fundamental de inhibir estas para que no logren hacer su función de inhibir los controles de este ciclo celular y este se mantenga constante y por eso ocurre esa rápida proliferación celular, como lo estuvimos conversando en la clase pasada, que cuando la fase G1 se ve reducida, el ciclo celular lleva un tiempo mucho menor. Ahora, ¿cómo se mantiene esa fase, esa pluripotencia, en estado inactivado? Primero que el retinoblastoma, ese punto R que se ve inactivado. Y también que los controles o los inhibidores que están, valga la redundancia, controlando las ciclinas que a su vez controlan el ciclo celular, también están ausentes. Por eso se da este proceso de autorrenovación. Se ha observado, se ha descrito, que una vez que inhibiendo o lesionando estas dos ciclinas, tanto la B o la E, que son fundamentales en este proceso, se promueve el proceso de diferenciación celular. Es decir, que ya la autorrenovación no se lleva a cabo. Si estas ciclinas son agregadas de manera exógena, esta autorrenovación en una célula madre embrionaria se mantiene durante el tiempo sin diferenciarse. Otro de los procesos que también se ha descrito es las ciclinas que están dentro de la fase G1, como está la que es la ciclina D y la ciclina E. Estas ciclinas tienen subtipos y cuando todas ellas se mantienen, o están todas presentes en este proceso, son las que pueden fosforilar a los factores de transcripción que mantienen la pluripotencia como OT4, SOX2 y NANOC, como ya se ha visto anteriormente. Y esto evita que haya la degradación de estos factores y esto también induce que se mantenga esta autorrenovación. Ahora bien, ¿cómo se pierde este estado de autorrenovación donde está el mantenimiento de una pluripotencia para poder llegar ya a la diferenciación celular? Para poder llegar a este proceso, nosotros hablamos que había una remodelación del ciclo celular, donde se aumenta la duración de la fase G1. En este proceso, el tiempo de esta fase G1 es fundamental, porque es la preparación de la célula para que tome los diferentes linajes celulares y poder llegar a su completa maduración. Y eso tiene varios factores implicados. Uno de ellos, y uno de los esenciales, son la regulación epigenética, donde hay modificaciones de las histonas en este proceso. Bueno, hay unas ya descritas detalladamente, donde hay esta apertura de las histonas para que entren factores de transcripción, que de hecho estos factores aumentan en las células justamente en esta fase. O sea, hay una gran cantidad de factores de transcripción que se han determinado en el núcleo de la célula
justo cuando ya diferenciación celular y este proceso empieza a aumentar, en este proceso no, en la fase G1 empieza a aumentar el tiempo para que se pueda llevar a cabo la síntesis del ADN. Una de las descritas, por traerles un ejemplo, son los factores de transcripción SMART. SMART está que ellos son los que transcriben los factores que llevan a cabo la diferenciación de las células endodermo. Pero las ciclinas también están implicadas en todo este proceso de diferenciación, porque son las que pueden fosforilarlas y podrían también estar implicadas en la entrada o la salida de los factores de transcripción para que se lleven a cabo y ocurra la diferenciación celular. Uno también, como les comenté anteriormente, la ciclina B1, que es la cargada de hacer la segregación de los cromosomas o la separación del cromosoma, esta es una de los inhibidores es un inhibidor destacado para que haya la disolución de la pluripotencia, es decir, como que él mantiene todavía esa etapa de mantener la célula de manera indiferenciada. Entonces, este proceso es simultáneo, no es totalmente aislado y cada una de estas etapas en las células, para que pueda darse la diferenciación celular, es de manera sincrónica, no es grupal, no es que por una sola señal las células en conjunto se diferencian, sino es progresivo. Cada una de estas de ellas va a hacer su diferenciación celular de manera individual. Y por todos esta preparación que tiene la célula, por los múltiples factores y lo que sería la transcripción de todos los genes necesarios para este proceso de diferenciación, se aumenta el tiempo de la división celular. Y estas son señales que son netamente dependientes de manera extracelular justamente en la fase G1. Una vez que ocurre ya la fase G1, ya el proceso o las señales que puedan tener desde el microambiente o desde el exterior de la célula ya no inciden sobre la diferenciación celular. Y bueno, que todo es justamente en esta fase es donde se activan todas las señales para que conlleven al acoplamiento de tanto del ciclo celular, mientras que ocurre el ciclo celular, y las disecciones que se van a dar para que se lleve a cabo el destino, ¿no? Ahora, para continuar todo lo que sería un proceso de diferenciación, también las células requieren motilidad y movimiento, y ese proceso es el de migración, que es la locomoción de estas células y cómo ocurren para cuando ocurren los diferentes procesos, ya sea de desarrollos o bueno, entre otros procesos que puedan ocurrir, ¿no? Uno de ellos es la migración que se llama la migración de células mesenquimales. Entre ellas pueden estar las células endoteliales, así como también las propias mesenquimales y una motilidad en la cual hay un rearreglo del citoesqueleto, donde hay una forma en la cual forman una protrusión o una protuberancia de forma, no es continua, sino más bien intermitente, donde podemos ver estas protuberancias, donde hay una alta acumulación de actina. Esta actina es la que le da la polaridad a las células para que puedan desplazarse, y esto, a su vez, viéndolo
de forma, no desde arriba, sino como de forma lateral, hay un aumento de todas moléculas como por lo menos moléculas de adhesión, como integrinas, selectinas, entre otras, que la parte central es de forma de un lamelopodio, es decir, una estructura que es alargada y que aumenta la superficie en lo que sería por lo menos la matriz o donde ellas se desplazan por su forma de adherirse a estos sustratos en el cual donde ellas o se desplazan o donde ocurre esa locomoción. Este proceso de migración es muy lento debido a toda la interacción que tiene con unas altas moléculas de adhesión. Una contracción, estructura del citoesqueleto, pero esta se ve dada hacia lo que sería la parte posterior en la célula, donde ella recibe la señal, ella va a ir hacia el frente y es donde va a haber la acumulación de la actina, mientras que en la parte posterior es donde hay la contracción entre las proteínas de actina y miosina. En el caso de la migración ameboide, que es otro tipo de célula, es otro tipo de migración, hacen una protrusión o una protuberancia única. Es típico como de las amebas, donde esta acumulación es única en esta etapa o en esta parte posterior, central, no, la parte delantera, o sea, de la célula, y es donde ellas están recibiendo las señales para su desplazamiento. Que este tipo de acumulación o estructuración de su citoesqueleto va dado por menor interacción en la superficie o en la superficie donde ella se desplaza, o sea, es donde hay menos contacto, de menor rápida opción de estas células o el desplazamiento de ellas. Y esto es típico sobre todo en células. Pero ahí digo yo, ¿no? Está directamente también involucrado todo lo que es la matriz, ese contacto entre lo que es lo que tú estás mencionando a nivel celular con proteínas o moléculas en la matriz. Tiene que haber ahí esa interacción. La interacción que tiene estas moléculas en la superficie, por ejemplo, en el caso de la migración, en el caso de células mesenquimales, esa interacción es justo con su matriz, en el caso por lo menos de matriz extracelular, por ejemplo. Esas integrinas o esas selectinas, esas proteínas de adhesión, se unen a la matriz extracelular para que pueda haber este proceso que se vaya desplazando y haya ese rearreglo del citoesqueleto para ese desplazamiento. Porque es que inclusive en esa imagen que tú estás mostrando, tú ves diferencia, asumiendo que es azulito. Sería la matriz, exactamente. Hay diferencias en lo que es el contacto como tal de la célula con esa matriz. No es lo mismo en esos tres tipos de migración que tú estás mencionando. No, es diferente. Okay. Por el hecho de que las células, por ejemplo, en el caso de las células, ejemplo, en la migración de célula mesenquimal, esas proteínas de adhesión se expresan con en mayor abundancia, como en el caso por lo menos de una migración de tipo ameboide, donde las moléculas de adhesión son más escasas y esa locomoción la hace ser más rápida. Entre menos proteínas de adhesión hayan o con ese contacto con la matriz, eso lo que va a hacer es aumentar la rapidez del desplazamiento de esa célula. Por eso es que
este tipo de migración ameboide es de una sola estructura, o sea, esa protusión o esa protuberancia que se crea es única, porque evita o disminuye el contacto con su matriz. Entonces tiene menor interacción con ella por la forma o la única acumulación. Esta acumulación que se ve aquí tiene tiene menos contacto con la superficie de esa matriz, como, bueno, se está representado aquí en la línea azul. Caso contrario que ocurre en las mesenquimal, porque toda esta superficie que se encuentra extendida en esa matriz por las diferentes protuberancias que se forman para su desplazamiento, aumenta la interacción con su matriz extracelular. Eso me recuerda muchísimo a todo lo que es el proceso de fagocitosis. Ajá. Igualito, la del zipper, En la copa y todo. idéntico, pero esta es motilidad. A la mano de casualidad, revisa a ver si de repente tienen alguna duda o alguna... ¿No? Ok. Entonces, siguiendo con otros procesos o modalidades de migración, está el de Blevin, que es como una vesícula que se forma, que es más dado por una tensión física donde se acumula citoplasma de la célula, pero aquí no interviene lo que sería el citoesqueleto. La proteína de actina no forma parte de esa protuberancia que se forma o esa vesícula, y eso lo que permite es el impulso de la célula en la superficie. Igualmente, esta también viene dada por que como disminuye ese contacto con la matriz extracelular, ese desplazamiento se va a llevar a cabo más rápido en comparación con la por ejemplo, en el caso de mesenquimal. En el caso de diferenciarla con la migración ameboide, esta no es continua, sino es impulsiva, pues está dada más bien por un único impulso donde se desplaza la célula por esta vesícula que se forma y que es prácticamente como completa, prácticamente se da es por la contracción que se da en la parte posterior de la célula luego de recibir esta señal. Ahora, también la migración puede no solamente darse de forma única y ellas también pueden darse o irse de forma continua, ya sea en forma de cadena, en clúster o en láminas. En este caso, por ejemplo, estas van de un desplazamiento una vez recibida la señal, que se forman las protuberancias en la parte anterior de la célula, hablándose de que el desplazamiento va de izquierda a derecha. Este rearreglo de las proteínas de actina en la parte anterior y que se da la contracción de las dos proteínas, tanto de actina como de miosina, en la parte posterior, hacen que ellas puedan conducirse o desplazarse en forma de cadena, por ejemplo, como en el caso de la migración de células del sistema nervioso. Ellas por lo general se han descrito que se desplazan de forma de cadena, o sea, unas detrás de otra dando las señales entre ellas mismas. Otra es que de forma de clúster, estas son que un grupo de células que llevan a la cabeza unas células líder, que ellas van a hacer el rearreglo del citoesqueleto, mientras que las otras que van detrás de ella van a como a cegarse y a seguir su desplazamiento de acuerdo a cómo lo hagan estas células líder.
independientemente de toda la señalización que puedan tener alrededor, ellas solamente van a recibir o van a conducirse de acuerdo a estas células líder. Y en el caso de las láminas, todas, o sea, se sincronizan y hacen su rearreglo del citoesqueleto de acuerdo a lo que ocurre en su microambiente, y cada una de ellas en conjunto es como un pelotón, que todas se ponen de acuerdo o se sincronizan para que en conjunto se desplacen de forma continua, agrupadas y de forma ordenada. Ahora, ¿cómo esto puede ocurrir recibiendo las señales? ¿Cómo se rearregla ese citoesqueleto? Bueno, de acuerdo a las señales. ¿Por qué es importante saber eso en regeneración y reparación? Ok, porque cada uno de las, en el caso de... Si puedes repetirle la pregunta. Ajá. Muchachos, aquí me están preguntando cuál es la importancia que pueda tener toda esta migración de células en el proceso de reparación y regeneración de tejido. La importancia que tienen en estos procesos. Ajá. ¿Tú tienes? Porque escuché otra. Ajá, bueno, cuando ocurre un proceso de reparación y regeneración, esto es fundamental en el caso de, por ejemplo, una herida una herida de piel. Ellas no van a migrar de forma independiente una célula, sino que recibiendo las señales de ese microambiente que está afectado, ellas van a conducirse ya sea de forma agrupada. Por ejemplo, esto es cuando ocurre daños en los epitelios. Este es el típico... esta es la típica migración que ocurre cuando hay una reparación en tejido epitelial, donde ellas van en conjunto desplazándose para poder llegar a regenerar o reparar ese tejido. ¿Y en qué otros tejidos es importante conocer o sea, en la parte epitelial bien? Por lo menos en el caso de la migración, por ejemplo, células neurales, la locomoción va a ser de forma única o secuencial de acuerdo al daño que ocurre en el sistema por la estructura que él pueda tener. O sea, no es que se van a ir en conjunto, sino van a ser, por ejemplo, las células, por ejemplo, del sistema nervioso, que se van a ir conduciendo de forma progresiva. No es por ejemplo, como en la lámina, no es en conjunto o agrupadas, pues. Ellas tienen que tener un sistema secuencial para su reparación, pues, en este caso. Y eso sería importante saber eso para saber el tipo de soporte que uno quiere usar. En el caso del soporte que se requiera, en el caso de utilizar, dependiendo del tipo de célula que se utilice, si es esencial, no creo, para hacerlo de ello, porque en ese caso, cómo migran, eso dependerá es de la interacción entre lo que serían las moléculas de su superficie con el material, pues más que todo, Exacto. cómo ellas se puedan migrar. La migración con TEFA es la misma migración que en una membrana de colágeno. Sí, sí puede ser la misma porque la migración va a depender de cómo es el tipo de célula, más que con qué tienen su sustrato. Pero ¿Sí? en una tú tienes una matriz extracelular y en la otra no tienes nada. Tienes una parte química.
O sea, los mecanismos de adhesión para migración no deben ser los mismos, porque en un lado ella se está usando proteínas de adhesión que se van a unir y reconocen al colágeno. En la otra, la unión no va a ser así. La unión que pueda tener. Bueno, pero por ejemplo, si en el caso, por ejemplo, de Telfa, su adhesión podría también estar dada por molécula Ya que se está agarrando. al material que tiene. Por eso, pero no debe ser lo mismo, porque en un lado se está agarrando una proteína y en otro lado se está agarrando a un elemento Un polímero. químico. Bueno, pero, pero esa interacción igual puede estar dada por enlaces bioquímicos que puedan tener con sus moléculas. Por supuesto que estas son enlaces bioquímicos, pero no debe ser la misma, y entonces uno tiene que ver cómo es el patrón de migración en uno y en otro, ¿no? ¿Sí? Ahora, otra pregunta. ¿Una célula puede adherir sin no migrar? Una célula puede adherir sin no migrar. Sí. ¿Por qué? Porque eso va a depender del microambiente donde se encuentre. Eso es, entonces no es lo mismo que una célula puede adherirse a la telfa y no migrar. En cambio, una célula, muy seguramente, si se adhiere a una membrana de colágeno, sí va a migrar. Ok. Entonces, para el diseño de soportes que tengan células, es importante saber eso, ¿no? Y en esos trabajos, por eso es que cuando nosotros hacemos algún estudio, por ejemplo, la telfa o titanio, ponte tú, uno tiene que ver no solamente si la célula se adhiere, la célula prolifera, la célula migra. ¿Sí? Ok. Y bueno, finalmente, de acuerdo a eso, por ejemplo, aquí le traigo el ejemplo en los neutrófilos, de acuerdo a esas señales externas que indican cuál va a ser esa dirección celular, hacia dónde se va a desplazar esas células, es dependiente también de proteínas dentro de las células. Aquí, bueno, unas de las esenciales que hacen esto son las proteínas RAC y RO. RAC hacia en la parte anterior de la célula, donde reciben estas señales quimioatrayentes, por ejemplo, en el caso donde una bacteria haya una infección bacteriana, se secreten diferentes tipos de quimioatrayentes para que esta célula pueda desplazarse. Entonces, dentro de ella ocurre, dentro de la célula ocurre, además de todo lo que sería el rearreglo del citoesqueleto para su desplazamiento, también estas proteínas están involucradas para la polaridad. En el caso de RAC, en la parte anterior de la célula, la parte frontal, es la que está involucrada para la formación de la protuberancia o la protrusión, que es la que le va a dar la dirección a la célula hacia dónde se desplaza y que inhibe directamente a otros dominios de proteína RO, que son las que están encargadas de que se ocurra la contracción con actina, miosina en la parte posterior celular. Es decir, estos dos proteínas deben estar dentro de la misma célula, pero de formas separadas, y una se inhibe en la otra para que haya esa direccionalidad hacia el sitio donde deben desplazarse, y otra la contracción para que pueda llevarse a cabo el desplazamiento celular. Vale destacar que todo este desplazamiento, migración, proliferación celular, diferenciación está dado por el nicho, que es el que regula lo que sería la entrada al ciclo celular, todo lo que es si entra o no en un estado de quiescencia, cómo va a ser esa decisión del destino celular y la retención de la movilización celular. En el caso de un nicho de célula madre, eso está
integrado por una matriz extracelular, la cual está compuesta por diferentes tipos de proteínas que permiten el anclaje de otras células que soportan ese nicho, como por ejemplo células de estromas, células de endoteliales o que formarán los vasos sanguíneos y entre otras células dependiendo del nicho, de célula madre donde esté localizado anatómicamente. También hay señales también locales, tanto solubles como también como otras señales paracrinas, también moléculas de adición y para su interacción con célula-célula que permitirán los diferentes tipos de señales para que ocurran todos los procesos en los cuales estuvimos destacando o hablando en esta clase. Y como conclusión, la proliferación, la diferenciación y migración son dos procesos que son interdependientes. Estos procesos están regulados por redes complejas de señalización. Las que le mencioné son como las centrales, las principales que ocurren, y todos los mecanismos epigenéticos que siempre están presentes en todos estos desarrollos, y también que el nicho de celular desempeña un papel esencial en la toma de todas las decisiones para que pueda funcionar una célula madre. Gracias. Toda la clase de... ¿Alguna duda? A ver. No, el desplazamiento me voy por lo general es de células sanguíneas. Es la que tiene menos... Y es porque son las que más rápido se desplazan. Porque tiene menos moléculas por el tipo de formación que hacen. ¿Y el otro? Sí. ¿Qué sería por vesícula? ¿El de qué? ¿De vesícula? El de vesícula, por lo general, lo que ese tipo de desplazamiento, por lo general, lo describen es para respuesta cuando ocurre el desarrollo embrionario, que es justamente, si mal no recuerdo, en el proceso de gastrulación, que ya viene como ese impacto de cambios de morfología, es una de las formas en las que se desplaza la célula. ¿No pregunta? No. Hazle tu pregunta. Ajá, ¿alguno quedó con alguna duda? ¿O tienen duda de todo? Bueno, nos vemos el viernes. Profe, disculpe, el tema de migración lo leemos del Bruce Alberts. Los otros dos papers, ¿los puede pasar? Los de los Sí, otros sí. temas. Ah, gracias, gracias. Sí, yo les voy a pasar la presentación y los papers. Chévere, gracias. Vale. No. Bueno, entonces seguirán las clases el día viernes con el doctor Cardier, que continuaría ya la... Ah, y usarán el mismo link, me está diciendo. ¿Quieres? Chévere, Vale, gracias. de nada. Gracias, hasta luego. Gracias, feliz día. Vale, feliz día. Chao.